Siempre me gusta mucho cuando de forma así como se hacen las cosas, Dios permite que confirmar nuestra predicación de manera que Él dé testimonio de lo que quiere de repente comunicarnos. Hermanos, hoy estuvimos cantando algunos himnos muy interesantes y quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con un proceso de transformación. Y ese himno que estaban cantando, haz lo que quieras de mi Señor. Decíamos que los bautistas no decimos mentiras, las cantamos. Y eso de repente tiene que cambiar. De repente tiene que ser diferente. Por bien de Dios, de ninguna manera. Dios es exactamente igual por bien de nosotros. Nosotros siempre debemos de ser más inteligentes que bonitos y tenemos que considerar lo que a nosotros nos conviene en todos sentidos. Siempre trate de sacar la mejor cosa de la palabra de Dios para su vida. Es muy contundente poder considerar de altísima responsabilidad eso que dice el himnólogo: y el mundo a Cristo pueden vivir. ¿Eso será cierto? Por supuesto que sí. Pablo lo dijo en Corintios, Juan lo dijo en Juan 17, y es un compromiso impresionante. Así que vamos a comenzar con este proceso de transformación. Yo estoy bien seguro en lo que dice la palabra de Dios, confío en eso, aunque de pronto no lo entiendo. Y hoy nos toca ver en 2 Corintios capítulo número 7, versículo número 1. El himno que estamos cantando, Lluvias de Gracia. De verdad, Dios nos ha dado, dice la Biblia, Dios nos ha dado promesas. Y esas promesas tienen grandes problemas para que puedan ser recibidas en nuestras vidas. Necesitamos un proceso de transformación, y el proceso de transformación comienza con la limpieza de la basura que de pronto tenemos dentro. Pensemos nosotros, aún siendo cristianos, eso no exime. Nosotros necesitamos despertar algo y esperemos que hoy sirva de mucho. Dice la palabra de Dios así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por tu santa palabra. Te pido, Señor, que el corazón de mis hermanos que hoy está aquí con nosotros sea, Señor, abierto, perceptivo, Padre eterno, humillado verdaderamente delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tu palabra tiene. Hoy darás testimonio, Señor, a través de mí, Señor, de lo que tu palabra dice. Padre, te pido antes que todo, guardes mi persona, mi espíritu, Señor, de cualquier actitud que pueda verdaderamente hacer las cosas tendenciosas hacia un lado o hacia otro. Aparta de mí, Señor, mis sentimientos, mi voluntad, lo que yo quiero decir, mi punto de vista, mi perspectiva. Apártalas, oh Dios, y solamente que prevalezca, Señor, tu principio. Guárdame, Señor, de mí mismo, y te pido, Señor, que cada día nos des impresionante conciencia del valor absoluto que cada una de las almas, Señor, que están delante de nosotros en esta congregación tienen, de manera, Señor, que ellas puedan ser restauradas, puedan ser liberadas, puedan recibir, Señor, de parte de tu corazón todo lo que tú has provisto para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, solamente a ser los precursores, de manera, Señor, que solo lo único que hagamos sea obedecerte a ti, oh Dios. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la Biblia, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Me gusta verdaderamente cómo habla el apóstol Pablo. Me gusta la actitud del apóstol Pablo. Me gusta el carácter que tiene el apóstol Pablo. Y me gusta la determinación que tiene el apóstol Pablo con respecto a lo que hace, a la actitud que debe de tener con respecto a cada uno de todos aquellos que en determinado momento
habrían de escuchar la palabra de Dios a través de Él, inspirado a Él por el Espíritu Santo, y que debería de servir a nosotros de mucho, de manera que nuestra vida pueda ser verdaderamente transformada. Hermanos, el pecado arruinó la vida. Y es necesario que nosotros despertemos a esta realidad y seamos conscientes de lo que hoy tenemos en Cristo Jesús. El tema de esta tarde se llama limpieza a conciencia. Limpieza a conciencia. Y entonces, casi estoy seguro, ¿verdad? Sobre todo hoy preguntaré a las mujeres qué es lo que sugiere este título de esta predicación a su pensamiento. Ya sé que de pronto se les empieza a ocurrir que deben de estar pensando. Y entonces cuando una mujer de pronto, una mujer acá empieza a esquematizar en su pensamiento, ¿qué voy a hacer? Hace un rol de cómo es que va a tener una limpieza a conciencia de su casa. Normalmente la gente hace limpieza a conciencia de su casa cuando viene lo que es el año nuevo, de manera que quiere empezar con una ¿qué? Con una casa limpia, con una cocina limpia, con una bodega limpia, con un baño limpio, y de pronto se les ocurre hacer tantas cosas. ¿Y qué es lo que sugiere a ustedes una limpieza a conciencia? De manera que hoy van a remover todas aquellas cosas que de pronto hace tiempo que están ahí, hace tiempo que no se han movido, hace tiempo que de pronto lo han ido postergando para en determinado momento, cuando les parezca bien, hacer una limpieza a conciencia. Y están haciendo una limpieza a conciencia del baño, una limpieza de la sala, del comedor, de los gaveteros de sus cocinas, hasta del refrigerador. Hoy se encontrarán que en el refrigerador se encuentran, parecen algunos trastes que parecen trastes de laboratorio, como que están en cultivos, y hay hongos, bacterias y no sé cuántas cosas. No sé si les ha pasado. Bueno, limpiar a conciencia quiere decir que hoy van a ver y hoy van a ser más minuciosas que nunca. Hoy van a tener que hacer un balance entre lo tiro o lo guardo otra vez, a ver de cuándo se me ocurre otra vez volver a visitar este objeto que hace 20,000 años lo tengo ahí. Hermanos, debemos de entender que si no se quita lo viejo, no llega lo nuevo. Así que, ¿por qué? Porque no, pues tengo ocupada esa área, y de pronto no es muy bueno ser almacenadores compulsivos de basura. Pasa esto muy a menudo. Entonces, eso despierta y uno se pone en alerta, hermanos, porque la conciencia inmediatamente empieza a decir: esto sirve, esto probablemente sirva, pero no, vámonos. Y uno empieza a tomar una actitud determinante muchas veces a tirar cosas que de pronto a bien no están bien ahí. Ahorita que me iba a ir al templo, me iba a cambiar de zapatos. Y estaba haciendo cuentas, ¿hace cuánto tiempo compré estos zapatos? De pronto hoy me aprieta. Y eso venía sacando cuentas, tienen 10 años estos zapatos. Digo, ¿y por qué no se han acabado? De pronto, si hay alguien que necesite unos del 6, digo, tienen que salir. Y resulta muchas veces que te vas a encontrar cosas que de pronto están ocupando algún lugar en tu alacena, como hay cosas que están ocupando un lugar en tu vida que no deben de estar ahí. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que Dios siempre está trabajando en la transformación personal. Cuando la vida del cristiano se vuelve inútil, como puede volver inútil un gavetero porque está lleno de porquería, no es porque Dios no esté trabajando, sino porque de pronto, como dijo, y a mí me gusta que el Espíritu Santo dirija a cada quien. Yo no soy ninguna persona que impone cosas, a mí no me gusta imponer cosas. Como estaba leyendo en Malaquías 2, Dios da el consejo: si tú lo quieres tomar bien, toma, pero si no lo quieres, ese es tu problema. Tu bendición ¿cómo es impresionante que tu bendición se puede convertir en tu propia maldición? Pues hoy tenemos tantas cosas de parte de Dios que no llegan y no aterrizan en nuestra vida porque de pronto no hemos decidido transformarnos. Entonces, hermanos, nuestra conciencia empieza a trabajar profundamente y nuestra conciencia cambia la actitud.
Muchas cosas uno no hace porque de pronto le da flojera cambiar de actitud. Y el ser renovado y el ser transformado tiene que haber forzosamente un ejercicio. Entonces, pensemos nosotros en esa actitud. La actitud va a cambiar profundamente nuestra manera de pensar. De repente despiertan un montón de consejos que habían permanecido inertes en nuestra conciencia. Y empezamos a hacer las cosas echando mano. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes están trabajando, están haciendo la limpieza? ¿Se acuerdan de su mamá y de su papá cuando ustedes eran niños, que su mamá les estaba enseñando a hacer la limpieza? ¿Alguien puede recordar eso? Y es papá el que me está enseñando a meter un clavo por la punta, no de la cabeza. Es papá el que me está enseñando, y uno de pronto empieza a recordar que papá o mamá me enseñaron a hacer esto y ellos estaban ahí. A mí de pronto me parecía algo ajeno a mi voluntad, era algo terrorífico, era algo desagradable totalmente, pero mi padre y mi madre estuvieron ahí. Dios no es diferente, Él ha estado ahí. Muchas veces de pronto no me gusta lo que me enseña, pero Él quiere enseñarme algo porque a mí me conviene. Entonces, hermanos, lo que de pronto, cuando hoy estamos haciendo el quehacer en la casa, nos damos cuenta que hoy es muy provechoso lo que de pronto hace muchos años no me parecía lo mejor. ¿Se recuerdan cuando eran niños cómo ese papá o esa mamá parecían incoercibles? ¿No negociaban sus órdenes? Voy a jugar, tú te vas a quedar acá, te voy a enseñar ahora mismo esto. En otro tiempo, o ahorita estoy diciendo, y tenían cerca de ellos haciendo algo que de pronto para ti representaba un fastidio, porque tú creías no necesitar ese tipo de enseñanzas precisamente en ese momento, que tenías que aprender cómo hacerlo bien, porque a pesar de todo, lo aprendiste a conciencia. Y si me apuro, hermanos, de pronto el recordar esto toca las fibras de nuestros corazones y de pronto uno hasta empieza a llorar. Y dices, ¿cómo es que mi papá tan lindo pudo pensar que lo que hoy estoy necesitando, Él me lo enseñó en el tiempo pasado? Hermanos, lo que de pronto vivimos en lo natural y lo que de pronto nosotros experimentamos en nuestras vidas cotidianas se parecen mucho guardando realmente las debidas proporciones con los asuntos espirituales. Y ese es el asunto hoy. El versículo en turno, el versículo que hoy tenemos, nos sugiere que hay promesas que de pronto no pueden ser recibidas, hay promesas que de pronto no pueden ser vividas o experimentadas porque muy probablemente de manera consciente o de manera inconsciente las áreas de recepción hoy están ocupadas y de pronto no somos aptos para tal bendición. Cada una de las promesas de Dios tienen como un plan llevarnos a la pureza de vida. A la pureza de vida. Y cosa curiosa, no es sencillo, sino más bien es imposible poder recibir todo aquello cuando consideramos cuánto nos amamos nosotros, cuánto amamos lo que de pronto tenemos y no podemos hacer lo que se nos pide. Vean otra vez, gracias hermano por ese capítulo, vea usted lo que dice Malaquías. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema? El problema, si no oyereis y si no decidís de corazón dar la gloria a mi nombre. Todo lo que hoy vamos a ver, toda la transformación que hoy nosotros como cristianos nos conviene y todo lo que debemos de procurar de forma consciente, de forma automática no sirve, de forma consciente. Y la conciencia nos hará a nosotros, nos permitirá tomar decisiones que de pronto no sea lo mejor no pienso que sea lo mejor para mí. De pronto me voy a ver en un conflicto de estar llorando por lo que amo. Pero dice, como quieras, si no oyeres y no decidís, es una decisión personal. Dar la gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún maldecido, porque no os habéis decidido de corazón.
Hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo tenemos la super mega oportunidad de ser personas diferentes. Pero ¿cómo es que una persona que es cristiana no quiere ser cristiana y decide seguir viviendo con la misma actitud de la vieja naturaleza, con la misma actitud de la misma forma de pensar? ¿Cómo es que puede ser y sucede? ¿Cómo es que hay personas que deciden no ser transformados? ¿Cómo hay personas que deciden no ser transformados en su actuar, en su pensar, en su hablar? Es triste que todavía tengamos una boca sucia. Y es bien interesante cómo es que Dios no, de verdad que siempre está denunciando a cualquiera. Y uno se entera, y uno sabe, y uno piensa, y uno ve, y uno escucha cómo se mira la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que refleja eso? Nuestra propia gloria, no la gloria de Dios. Y el mundo a Cristo puede ni ver, no tan solo ver, que el mundo a Cristo pueda en mí oír, me pueda ver cómo estoy haciendo, cómo estoy diciendo, cómo estoy actuando, cómo estoy viviendo. Ese es el deseo del Hijo de Dios, volver a restaurar la identidad, la personalidad que el pecado nos hizo perder por una decisión, una actitud personal que nosotros decidimos tomar. Dice la Biblia, voy a maldecir tu bendición. Así que lo que de pronto parecía ser bueno, de pronto va a ser realmente algo equivocado para ti. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos la transformación? A una pureza de vida. Una vida incapacitada no es una vida que agrada a Dios. No importa qué apariencia uno tenga, porque a veces uno puede tener la apariencia de cristiano, una actitud de cristiano, y de pronto el problema es que Dios conoce nuestro corazón. Entonces, uno de pronto no puede hacer. Y no es que no sea posible, es que de pronto realmente amamos cosas que no nos convienen. La limpieza a fondo ha de afectar nuestra carne y nuestro espíritu. Vea lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos, qué bendición tener la palabra de Dios. Dice la Biblia, tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura. ¿Qué es profético? Que si lo dijo, lo va a hacer, va a suceder. Y si la palabra de Dios lo dice, va a suceder. Entonces, y es por eso que hay muchas cosas en tu espíritu que de pronto, en tu espíritu, en tu ánimo, en tu actitud, no te permiten. Y hay cosas en tu carne que de pronto también reclaman su parte. Reclaman lo de la carne, reclama lo suyo también. Sobre todo las compensaciones personales. Entonces, y si somos conscientes, hemos de saber que hay cosas que sinceramente no estamos dispuestos ni siquiera a escuchar, y mucho menos a cambiar, cuando pensamos que para nuestros fines nos ha funcionado. Hermanos, ¿cuántas cosas hay que de pronto al hermano no se le puede decir? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo va a reaccionar. Ya sabes cómo va a reaccionar. Hay gente que se ofende mucho cuando de pronto le quieres ayudar. Y eso es que buscas la mejor manera de decírselo. Gracias a Dios porque se hizo el púlpito y yo pedreo. No es cierto, ¿eh? Es el Espíritu Santo el que de pronto está diciendo muchas veces: hermana, no, nada de problemas, Hermanos, de pronto uno no está dispuesto a escuchar y de pronto no quiere cambiar porque de pronto se ha acomodado a ese estilo y a ese tipo de vida. Es una percepción personal, pero no es la percepción de Dios. Entonces, pensemos nosotros así. Pero ni hablar, la comunión con Dios y sus bendiciones, sus promesas son mucho mejor, y sabemos que cuando lo hagamos descubriremos que Dios tenía razón. Así como mi papá cuando me obligaba a hacer aquello que era para mí, para mi bien, y no lo podía entender. Alguien podría recordar, yo sé que alguien podría recordar algo que de pronto le está diciendo su papá hace mucho tiempo, y de pronto no me parecía bien, no le parecía bien, a mí no me parecía bien.
A mí sí había algo que de verdad me reventaba. Era esto: papá, ¿me dejas ir a jugar? Hasta que aprendí a no pedirle permiso. Me decía, papá, ¿me das? Ponte a estudiar, agárrate un libro. Si no tienes que hacer, agárrate un libro. Y de pronto, eso a mí no me gustaba. Y si yo le hubiera hecho caso a mi papá, agarrar un libro hace mucho tiempo, créanme que no me hubiese costado tanto como ahora me costó agarrar tantos libros. Si hubiese amado la lectura, mi cabeza hubiera estado verdaderamente... Hermanos, vean cómo las cosas de pronto, por no decidirse, mi padre siempre tuvo buenos libros en su casa. ¿Se imaginan el monstruo de conocimiento que tendría en mi cabeza si de pronto le hubiera hecho caso a mi padre cuando él estaba diciendo, agárrate un libro? Hubiera aprendido mucho. Pero hoy tengo todavía mucho, me hubiera ahorrado tanta tarea, hoy hubiese de hacer las cosas con más facilidad, pero no entendí. Entonces, lo primero que debemos es considerar es que debemos humillarnos pensando que lo que yo pienso de mí, para mí, no es lo mejor que lo que Dios piensa para mí. Y aún fui creado a su imagen. Yo sé que el Señor nos hizo creados a su imagen y semejanza, pero el pecado encerró todas mis capacidades, encerró todas mis habilidades bajo muerte. Así que todo lo que yo haga, por eso es que le digo, todo lo que usted hace en el ánimo de servir a Dios, en su propia fuerza, en su propia visión, en su propio deseo, guárdeselo, no sirve. Pero tiene una buena intención. A mí que me importa, Dios dice que no funciona. Y cuando de repente uno está sirviendo a Dios y es el ministerio que sea, quiero que sepa, en el ministerio que sea, hasta asistir a la congregación con fidelidad, simplemente para que me digan, wow, usted no falta, eso ya no sirvió. El que yo diga, me voy a dedicar a leer y a estudiar la palabra, todo con el fin de poder estar escuchando, qué bien, qué bien, qué bien, eso ya distorsionó las cosas. Entonces debemos de ser bastante congruentes de que lo que nosotros necesitamos es darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los directos beneficiados en ese sentido también. Entonces, lo que yo pienso para mí, lo que yo deseo para mí, lo que yo espero para mí mismo, créanme que no es lo mejor, porque de pronto uno se confunde y uno tiene que esperar en Dios. Y qué terribles son, hermanos, cuando mi carne está deseando una cosa y Dios tiene una promesa para mí y de pronto no llega y no llega y no llega. Y el problema no es Dios, la promesa está ahí, Él es fiel. El gran problema es que yo no estoy haciendo lo que debo de hacer en renunciar a algunas cosas que de pronto no convienen. Entonces, es por eso que Dios con sumo cuidado permite, hermanos, nuestra confrontación personal. Ninguna persona que no tiene conciencia puede confrontarse. Hermanos, de repente todos nosotros siempre vamos a alegar a favor de nuestra razón, a favor de nuestra emoción, a favor de nuestro sentimiento, a favor de nuestro gusto, a favor de nuestro momento. Siempre vamos a alegar. Pero Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus formas y Dios está profundamente interesado en ti y en mí. Es por eso que Dios con sumo cuidado permite que nuestra confrontación personal diaria, de modo que nuestra conciencia sepa claramente quién es Él y lo que desea que yo sea, dependiente de Él. Entonces, vean ustedes lo que dice 1 Corintios capítulo número 1 y 2 Corintios, capítulo número 1, y ahí vamos a comenzar. Nosotros tenemos en Corintios capítulo número 1, no se vaya, a mí no me molesta que lo haga. Las aflicciones. Hermanos, si de pronto uno no escucha el consejo de Dios, el amoroso consejo de Dios, ustedes como padres o ustedes como hijos en determinado momento dieron un gran consejo a sus hijos y de pronto ves que con tu corazón Él está experimentando todo aquello que tú de pronto decidiste que no le pasara. ¿Por qué? Porque tú tienes experiencia, porque tú eres el viejo, tú eres la vieja de la casa.
Pero de pronto el muchacho, la muchacha dijo, no, es que yo de pronto no necesito ese consejo para hoy en mi vida. Y yo ando uno hasta barriendo las calles porque ha enloquecido. Porque hoy anda uno pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque fue una locura. Ahora bien, dice la palabra de Dios, vean ustedes, Dios permite que de manera, y Él está tratando de despertar nuestra conciencia, y de despertar nuestra conciencia de lo que afecta en nuestra carne y de lo que afecta en nuestro espíritu. Dice Pablo en 2 de Corintios 1, de 3 en adelante, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Dice, bueno, porque de pronto me está yendo todo mal. Dice, y Dios de toda consolación, y parece que hoy nada me consuela. Vamos para adelante. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Y Dios nunca pierde, Él siempre tiene propósitos. Y ninguna persona, todos estamos pasando por procesos totalmente diferentes, por procesos totalmente personales. Y nosotros siempre, aún en lo que parece que no tiene propósito, Dios no añade despropósito y nos permite aprender en ese extraño salón de clases la lección de mi vida. ¿Para qué? Porque habrá otro que de pronto no escuchó, no entendió, no hizo caso y de pronto lo metieron a ese salón de clases. Y dice el Señor, qué bueno. Ahora tú tienes la oportunidad de aprender y de compartir el consuelo que yo te di a través de mi palabra para que esa persona crea que hay solución y hay una gran salida. ¡Qué bendición! Dios nunca pierde, eso es lo que me gusta de Él. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas quieres en tu vida que no están de acuerdo con Dios? Y de pronto hay alguien que ya pasó por esa situación y dice, mira, no te preocupes, las cosas no son tan negras como parecen. No es tan difícil, solo que de pronto tu deseo está más puesto en lo tuyo que en la promesa de Dios. Y uno empieza, y esa es la parte de la conciencia que necesita ser despertada. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia y nuestro espíritu, aun cuando aceptamos a Cristo, nosotros la queremos seguir manejando de la misma forma antigua. Dice la Biblia en el versículo número 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Por qué tenemos problemas? Hermanos, cuando tú eras pagano y te echabas 3, 4 botellas, ¿quién te decía algo? Tenías 2, 3, ¿quién te decía algo? Nadie. ¿Qué importa? No es tu dinero, yo las voy a mantener. Pero cuando de pronto vienes a Cristo y ese viejo pecado se quiere levantar y esa carne tan vieja se quiere levantar y de pronto te quiere arrastrar a hacer su voluntad, entonces empiezas a meterte en una dinámica donde la conciencia te va a decir, eso no está bien. Empiezas a oír la voz de Dios a través de su palabra y te dice, eso no está bien. Debes de tener actitud, debes de tener personalidad, debes de tener el carácter de mi palabra. Y uno empieza a entrar en duros conflictos. Y uno empieza a decidir. Hermanos, créanme, yo no sé usted, pero a mí lo más terrorífico que me ha pasado es llevar al kinder. Una vez llevaba a mi hija al kinder, a un Sandy, perdón. Y mi hija no se quería desprender de mí porque tenía que meterla a esa escuela tan horrible. Y se agarraba de mí, se agarraba de mí. Y me dolía mucho. Y cuando yo vi, yo no, era la primera vez que iba, que no más no vuelves a ir al centro. Y no fue al centro. Y después fue al kinder. Hermanos, cuando tú estás tan agarrado de tu viejo hombre y el Señor quiere hacerte así, no sabes cuánto lloras, no sabes cuánto te duele. Porque tiene uno prácticas que de pronto no se ven, pero honestamente las tenemos. Y mientras eso no sucede, hermanos, y el Señor te está haciendo así, y te está confrontando, y te está separando de manera que
reciba su bendición. No puede echar Dios su bendición en medio de una porquería. No puede. Te volverías loco por el favor de Dios. Es como si tú a tu hijo le complacieras absolutamente en todo y de pronto el hijo está mordiendo la muerte. No se puede. Hermanos, y separarte de ti mismo, cuesta mucho. Entonces, en la medida de que tú vas creciendo como cristiano, hay cosas que tienes que sacrificar. No sabes, yo doy gracias a Dios porque yo no dejé el fútbol. El fútbol me dejó a mí, ¿por qué? Hoy tengo un músculo roto de una pierna y no puedo jugar fútbol, porque si fuera de mí mismo ya estaría jugando fútbol. Y Dios sabe el temperamento que tengo y sabe que no daba buen testimonio jugando fútbol. Así que me apartó. Entonces, dice la palabra de Dios, las aflicciones que abundan en mí, también hay consuelo que abunda en Cristo, pero yo era tonto, de verdad estaba bastante endiosado con las cosas que no convenían para mi vida. Si somos atribulados es para vuestra consolación y para vuestra salvación. Dios quiere salvarnos aún de nosotros mismos. O si somos consolados es para vuestra consolación, dice la Biblia, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros está firme. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nos mete en aflicciones? Versículo número 9. Dice la palabra de Dios: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos ¿qué? ¿No les ha pasado que sus hijos dicen, no, mira, no me va a pasar nada, yo soy fulano de tal y a mí déjame? ¿Están llorando? Claro que sí. Nosotros como hijos de Dios somos igualitos. De pronto pensamos que nosotros somos capaces e independientes y que no necesito los consejos de Dios. Y es cierto, fuimos creados a su imagen y semejanza y hasta cierto punto nos alcanzará, pero no para la vida eterna, no para las cosas de los propósitos fieles de Él. No nos alcanza para eso. Entonces, las aflicciones a nosotros nos hacen ver nuestra fragilidad, nos desesperan de pronto, ¿no? Las aflicciones nos enseñan que no somos tan fuertes como pretendemos ser. Las aflicciones como cristianos nos permiten comenzar a confiar más en Dios y a esperar en Él. Las aflicciones, aun y cuando el proceso nos parece oscuro, crudo, el Espíritu Santo nos confirma que hay salvación. Las aflicciones, de ellas aprendemos para enseñar a otros que el propósito de Dios es prepararte para lo mejor. Las aflicciones a nosotros nos enseñan que el proceso de soltarnos de nosotros, nos amamos demasiado, que de ahí es necesario soltarnos. Por eso dice la palabra de Dios que con respecto a eso, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos es cuando verdaderamente nos empezamos a convertir en actores de una vida equivocada. Y digo una vida equivocada como cristianos porque eso es apariencia. Cuando nosotros confiamos y nos amamos a nosotros mismos, no decidimos renunciar honestamente. Es cuando se empieza a vivir una vida hipócrita como cristianos. Sí, ¿verdad? Cuando yo me amo más que a Dios, mi vida verdaderamente es un show. Y entonces me convierto en un gran hipócrita. Y un hipócrita es una persona que vive una vida de apariencia. Por eso dice el Señor, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Sobre todas las cosas, con toda tu qué, con toda tu fuerza y con toda qué, y con todo el cual, con todo tu corazón. Y la otra es las aflicciones, dice la palabra de Dios, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Y de pronto tú puedes vivir tu vida como quieras, pero cuando el Señor venga, de pronto aún cuando vayas al cielo y esté uno como cristiano delante del tribunal de Cristo, tantas cosas que pudimos disfrutar maravillosas como cristianos, la pasamos siempre suspirando. ¿Por qué? Por no tener una conciencia que nos determinara actitud.
y que nos permitiera a nosotros recibir el propósito de Dios. Las aflicciones de Dios tienen propósito, que no confíes tanto en ti. Ese es el propósito. Y que de verdad te sueltes en las manos de Dios. El apóstol Pablo, estoy yendo desde 2 Corintios 1 hasta llegar al 7, vamos a ir rapidísimo, son 3-4 cosas, pero lo que yo quiero es que tú te enteres que hay un proceso, y ese proceso tiene que ver con la vida que le agrada a Dios. El apóstol Pablo quiere que los corintios tengan la conciencia que todo lo que pudo afectarles sus vidas no fue con sabiduría humana, sino con el poder de Dios, lo cual para Pablo es un poderoso testimonio de las promesas de Dios, y espera que para ellos también lo sea cuando comiencen a esperar en Dios. En 2 Corintios 1:20, la palabra de Dios dice lo siguiente, dice, porque todas las promesas de Dios son en el que, sí. O sea, que Él no miente. Pablo pudo ver que el evangelio que él compartió con la iglesia de Corinto era un evangelio no basado en la sabiduría humana, porque de pronto los corintios querían que Pablo les hablara más y más y más de las filosofías de los griegos, del conocimiento de los griegos, de la manera como dicen los griegos, pero no como el evangelio. Por eso dice Pablo, me propuse no saber cosa alguna, sino una sola, a Cristo y este crucificado. Hermanos, si de pronto nosotros entendemos eso y nosotros podemos recibir las cosas de Dios, la palabra de Dios, Pablo hoy ve en los corintios un testimonio. El versículo número 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra ¿qué? De nuestra conciencia. Un cristiano que no tiene conciencia de la realidad que hoy puede vivir, de la realidad que hoy puede disfrutar, hermano, es un cristiano que de pronto hasta le aburre una predicación como esta. De verdad que sí. Pero una persona que tiene conciencia verdaderamente, que se pone trucha, se pone ávida, se pone verdaderamente, no quisiera unas manos pequeñas, quisiera unas manoplas para empezar a recibir de la presencia de Dios. Dice que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Es un cristiano de esta naturaleza empieza a hacer diferencia. No son ahora los cristianos del capítulo número 1, 2 y 3 de los Corintios. Ahora son diferentes. Y es un proceso que de pronto tiene que aplicarse en la vida de cualquier cristiano, de cualquier congregación, en cualquier parte del mundo. Entonces, Pablo enseña, hermanos, que todas las promesas que Dios dio, como dijo el himnólogo, como lo dice Pablo aquí en Corintios, son de Dios y son en Él sí, y en Él amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por medio de nosotros? ¿Por medio de quién? Por medio de ti, cuando le estás predicando a otro, que tu vida ha sido un testimonio. Hermanos, esta es la forma más poderosa de evangelizar, cuando la gente ve la mano de Dios obrando en tu vida. Cuando tú puedes ser el más elocuente predicador, pero de pronto conocen tu vida y no creen en lo que tú estás diciendo. De pronto es necesario que cada uno de nosotros presente en su vida la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados según Isaías. Dice eso. Ahora bien, dice Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Yo los formé, yo los hice. No los hizo para ser perdedores, no los hizo para que los estén apuntando, no los hizo para ser ridículos, no los hizo para, de verdad que no nos hizo para perder. Pablo enseña que tu corazón debe de estar libre de todo tipo de ánimos. No importa cuán justificables pueden ser para que seas afectado en tu espíritu y en tu carne. El apóstol Pablo está perdonando al que le ofendió. Hermanos, ¿sabes cuántas comuniones con Dios se rompen porque alguien me ofendió? Porque alguien me lastimó, porque alguien me traicionó, porque alguien difamó de mí y no lo puedo perdonar. Y estoy en el templo y estoy orando y estoy hasta llorando y compungido, pero puro show. A veces quiero ser el más estricto pastor, pero puro show. Mi vida no es íntegra delante de Dios porque en mi corazón hay cosas que no puedo perdonar.
Dice Pablo que tienes que perdonar. Hermanos, cuando una persona no perdona a otra y le guarda rencor, es como si tú te tomaras una botella de veneno esperando que el que te ofendió se muera. El que te vas a morir eres tú. Por eso una persona que tiene un corazón arrepentido y vive con libertad, hermanos, ve cosas que de pronto aquel que todavía sigue enojado está todo el tiempo ahí, mirando, siendo un pobre limitado. El apóstol Pablo quiere fijar en nuestro corazón la perspectiva de victoria que se ha de experimentar en tu vida cuando el conocimiento de Cristo se exprese a través de ti. Segunda de Corintios 2, 14 y 15 dice la Biblia así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifestando en todo lugar el olor ¿de qué? De su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan como en los que se pierden. Yo quiero decirles algo. Tal vez yo no tengo experiencia. Y la experiencia que de pronto estoy adquiriendo es la de la palabra de Dios. Hermanos, cuando uno tiene que enseñar algo, lo tiene que enseñar como Dios dijo, no como yo pienso. Y la mejor forma es ayudando y mostrándoles compasión en todo momento a los humanos. Si de pronto el hermano o la hermana no se deja, ¿qué más puedo hacer? Le di mi amor. Mis manos están abiertas, mi mano está extendida en el momento, aun cuando esté llorando. ¿Se vale? Claro que sí. El mismo apóstol Pablo dice, yo en el versículo 24 del capítulo número 1, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Digo, voy a esperar que se me pase el chivo, voy a esperar que se me pase un poquito, voy a bajarle. Muchas veces uno animado, enojado, dice tantas cosas, pero Pablo dice la Biblia, porque dice la Biblia, no que me enseñorearé de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque estáis firmes. Entonces, ese es el deseo de que el cristiano en todo momento su fe permanezca en Cristo Jesús. Y en todo momento uno, hermanos, como cristiano, tú siempre cuando vayas a hacer algo, lleva la forma como dice la Biblia. Uno, que tu vida sea un ejemplo. Número 2, que tu consejo lleve amor. De otra manera, no sirve. De otra manera haces rebeldes. De otra manera haces gente que de pronto se vuelve testaruda y no entiende. Entonces, nosotros cuando manifestamos el amor de Cristo debe de ser mediante el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? ¿Del mío? No, del tuyo no. El conocimiento de Cristo para que uno pueda manejar las cosas como convienen a mí, no como conviene a Dios. Entonces, el apóstol quiere fijar en nuestro corazón la perspectiva de la victoria que se ha de experimentar en tu vida cuando el conocimiento de Cristo se exprese a través de ti. Ahora bien, cuando naciste, no naciste sabiendo. Y cuando aprendiste, lo hiciste de tu papá y de tu mamá, y ellos fueron tus primeros maestros, que con amor y dedicación nos enseñaban. De manera que muchas cosas, aun las que no queremos, las hacemos como mamá o papá. ¿No se han dado cuenta en su carácter muchas veces? ¿No se han dado cuenta en su forma de ser que a veces están haciendo lo que hacía el viejo, como hacía la señora? Claro que sí. ¿Qué es lo que debe uno hacer? Hoy en la vida cristiana uno debe de comenzar a hacer las cosas como nos enseñó el Señor. Entonces, el apóstol Pablo quiere que los corintios tengan la conciencia que todo lo que pudo afectar sus vidas no fue con la sabiduría humana, sino con el poder, para lo cual Pablo es un poderoso testimonio de las promesas de Dios y de los que esperan de aquellos que esperan en Él. Pablo enseña que tu corazón debe de estar libre. A ver, sí, debe de estar libre de todo tipo de ánimos. Luego entonces, cuando naciste, estoy leyendo otra vez, naciste no sabiendo todo y lo aprendiste las cosas de mamá o de papá. Entonces, amados hermanos, el que hoy seas hijo de Dios
no te autoriza que sus cosas las manejes como crees que deben de manejarse, sino como Él considera que deben de ser. Es por eso que cuando hacemos una cosa u otra, expresamos la naturaleza de a quien obedecemos. Pero si somos capaces, no es por nosotros, sino por Dios. Segunda de Corintios 3:5 dice la palabra de Dios: no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es con mucha frecuencia, hermanos, que se los comento en nuestra familia, con nuestros hijos. Tengo 3 hijos, pero 2 ya tienen conciencia, el otro no. A veces, o es mi esposo o soy yo que les damos una orden. Hay una que es más obediente y lo hace como se le dice, hay otro que lo cuestiona. Entonces, de repente, dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos una orden de parte de Dios, debemos de hacerla como Él dice que debe de ser. Pero nosotros muchas veces queremos arreglarle la plana. Y eso no es bueno. Y cuando nosotros entendemos que las cosas que a ti te están hoy saliendo bien es porque las estás haciendo como Dios dice que debe de ser, entonces ¿de qué me debo de creer? Absolutamente de nada, porque mi competencia no proviene de mí, sino proviene de Dios. Entonces sea eso. ¿A dónde voy con todo esto? A que si hay una persona que tiene que ser limpia de su corazón, no va a ser en su propia fuerza, porque de pronto uno sigue haciendo las mismas tonterías. Debe de ser como Dios dice, y esa va a ser nuestra gran bendición. Ser libre de todo aquello que obstaculiza mi diario andar con Dios. Y esa competencia hará que su ministerio en ti sea con gloria y para la gloria de Él. Por lo cual te invita a un mayor desafío. Segunda de Corintios 4:1 dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, las palabras de Dios, cuando ustedes lean el capítulo número 3, dice que lo que hizo Moisés fue con gloria, lo que se tenía que acabar fue con gloria. ¿Cuánto más será con gloria lo que es eterno? ¿Y cuánto más con gloria será todo aquello por medio del Señor Jesucristo? Hermanos, deberíamos de estar cada día mucho más interesados en que de verdad exista una profunda transformación en nuestras vidas. No importa qué tan adulto seas y no importa qué tan joven seas. Moisés comenzó a los 80 años. Mientras hizo lo que quiso, mientras quiso hacer, uno puede decir, es que hermano, yo ya qué. ¿Podrías escribir una biografía en tu vida realmente cómo está tu vida como cristiano? Y de pronto querrías ocupar lo poco, lo mucho que te quede de vida para que de verdad la gloria de Dios se manifieste en tu vida. No puede decir uno, es que soy muy joven. Josías comenzó. ¿A qué edad? A los 8. Hermanos, tenemos una gran oportunidad. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Josías, cuando comenzó, dijo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Dónde estaba este libro de la palabra de Dios perdido? En medio de tanta basura. ¡Qué tragedia! La gente que no conoce a Dios, esa es su vida, la que vive, una tragedia. Entonces, hoy tenemos la palabra de Dios que nos anima y es importante que nosotros la consideremos. Entonces, veamos. El apóstol Pablo te invita a que de ninguna manera el evangelio debe ser encubierto en tu vida. Y esto es interesante. 2 Corintios 4:3 dice la Biblia: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los cuales, entre los que se pierden. Wow, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. No sería que nosotros deberíamos de ser referencias para que la gente conozca a Dios. Hermanos, no me interesa saber, no quiero ni un testimonio personal de nadie, pero su vida realmente se parece a la de la palabra. Yo no quiero saber, nomás platíqueselo usted para adentro. O el evangelio se mira en nuestra vida.
No quiero regañar a nadie, ya saben que yo no regaño a nadie. Su vida manifiesta el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Estamos yendo por ese camino. ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son las palabras que salen de mi boca? El gran problema es este, que Dios tiene un libro y no se le pasa nada. Tiene un libro y tiene alguien que está anotando. Yo no sé quién está anotando. Todo el tiempo está anotando. Todo el tiempo está anotando. Todo el tiempo está anotando. Tienes un diario. Si no llevas un diario, no te preocupes. Alguien lo está llevando por ti. Así es. Para bien o para mal. Pero alguien está llevando un diario por ti. ¿No dice eso Corintios? Para que recibas lo que hayas hecho estando en vida, sea bueno o sea malo. Y peor para nosotros, juzgado conforme a lo que fue escrito de pronto cuando estuviste en la vida. Así que si no tiene un diario, no se apure. Hay alguien que lleva un diario mejor que como no se imagina. Si nuestro evangelio se pierde, hermanos, las iglesias deberían de estar llenas. Se los puedo afirmar. Las iglesias deberían de estar llenas si todos los cristianos expusiéramos cada día el testimonio del evangelio en nuestras vidas. Buenas noticias, todo el mundo sabe, todo el mundo quisiera venir a correr, todo el mundo quisiera vivir la experiencia de una transformación de una vida miserable a una vida verdaderamente gloriosa. Pablo lo está diciendo, si lo pasado fue glorioso, si lo humano fue glorioso, ¿cuánto más glorioso debería de ser lo eterno, lo celestial? ¿Cuánto? De verdad que sería. ¿Y en dónde se puede mostrar? En tu vida y en mi vida. Qué interesante situación. Hermanos, si tu cabeza de pronto, uno a veces dice, es que le escuché la boca. Sí, le escuchaste la boca, pero ¿qué tal los pensamientos? Uno a veces no dice mal la palabra, pero ¿qué pensamientos tan torcidos tiene? ¿Qué poca actitud tenemos nosotros? ¿Qué pocas decisiones tenemos? No hay pasión para las cosas. Mire qué cosas tan maravillosas dice la Biblia. Y lo mejor de todo es que hoy que tienes vida lo puedes hacer. Yo quiero decirle algo. Yo convivo con muchos enfermos. Y no sabes, cuando llega una enfermedad terminal a su vida, es cuando sufren por dos motivos. Porque me voy a morir y porque pude haber hecho muchas cosas. Hoy quiero y no puedo. Hoy deseo, no se puede. Y están en un hospital, en una cama, esperando que quisieran otra oportunidad. Por supuesto que quisieran otra oportunidad. Pero mientras uno tiene oportunidad, de repente reniega, de repente no se le antoja hacer como Dios quiere, porque uno sigue amando la misma forma de vivir del pasado. Entonces, tal confianza, segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, hermanos, problema, entre los que se pierde está encubierto. Entonces somos más colaboradores del diablo que de Dios, porque dice la Biblia en el versículo número 4, en los cuales el Dios de este siglo se vuelve entendimiento. ¿A quién? A los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual ¿qué? Es la imagen de Dios. ¡Qué tragedia! En vez de ser facilitadores y ser precursores de la palabra de Dios, nos convertimos en tremendos enemigos de la misma humanidad. Nosotros tenemos que pensar, tal confianza debemos tener que Dios es tan poderoso, hermanos, que las mismas tinieblas, si de repente a ti te cuesta mucho trabajo manifestar el carácter del evangelio, no te apures, y tampoco hay pretextos. Versículo número 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros ¿qué? En nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación, escuche bien, del conocimiento de la gloria. Me gusta a mí la gloria de Dios. A mí no me gusta ver las tragedias, no me gusta ver las desgracias, porque sé que todas esas cosas, en todas las cosas malas no hay un principio bueno. No hay un principio bueno. ¿Por qué tenemos aflicciones? Ay, porque Dios quiere. No, Dios lo permite. Pero ¿cuál es el problema? Confío demasiado en mí. Y una persona que confía demasiado en Él debe de aprender que si es cristiano debe de confiar en Dios y esperar en Dios, que Él tiene mejores planes. Lo que yo quiera no me va a alcanzar.
en mi vida. Entonces, piensa en esto. Usted no está perdido. Usted no está fuera de lugar. Usted tiene oportunidades, gracias a Dios. Tal confianza debemos de tener, que Dios es tan poderoso que de las tinieblas mandó que la luz resplandeciese, y hará que en sus vidas, en mi vida, que en determinado momento y en las vidas de la gente que es muerta espiritualmente, privadas del conocimiento de Dios, inaccesible a nuestras propias condiciones a causa del pecado, hoy por Cristo, esa luz pueda resplandecer para la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo en nosotros. Eso es impresionante. Si Él mandó que de las tinieblas saliera la luz, puede hacer que de una vida tan escasa, tan miserable, tan pobre, espiritualmente hablando, la gloria de Dios se manifieste. Es un proceso increíble, hermanos, que permite que algo tan frágil como tu vida. ¿Te acuerdas cuando tenías 10 años? Ahora que tengo 43, estoy muy a Yotzinapo, 43. En la mañana me llegó a jugar mi hijo. De repente me estaba doliendo en todo el transcurso del día la columna. Y dije, algo está pasando. Algo está pasando. Falta de ejercicio, ¿verdad? No es que esté envejeciendo. Quiero decirte esto. Somos hechos de barro. Vamos caminando hacia la tumba. Nadie puede regresar sus años para atrás. Nadie. Quisiéramos. Inventamos una cosa, hilos rusos, grapas, cortes de cuero, no sé cuántas cosas inventamos, pero de todos modos estamos delante de Dios con nuestra edad que corresponde, y de repente uno tiene que ser sabio. Dice la palabra de Dios, escuchen bien hacia dónde vamos. Todas estas maravillosas cosas que no están llegando a nuestra vida obedecen a algo. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que sea la excelencia del poder de Dios la que se manifieste en nosotros. Entonces, amados hermanos, vale la pena que toda la polilla, que todas las actitudes que no corresponden para que glorificar a Dios sean quitadas de nosotros. Debe pues existir una conciencia clara. Vea usted ahora, dice la palabra de Dios, el versículo número 11, a mí siempre me ha encantado este versículo número 11. Soy de barro, verdaderamente soy una persona finita, y no por fino, sino porque me voy a acabar. Y dice la palabra de Dios, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. A muerte por causa de Jesús. ¿Qué es? ¿A qué muerte me estoy entregando? Acabo de decir, el día miércoles estábamos diciendo, lo que permitió a Cristo acabar con todo el pecado de la humanidad fue una sola cosa, la obediencia. ¿Qué nos cuesta a nosotros, verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos permitiría acabar con una vida verdaderamente? Hermanos, piense usted, mi vida espiritual, ¿en qué nivel está con respecto a lo que Dios espera de mí? Con respecto a lo que Él tiene para mi vida. Piense usted. Y usted entenderá que de la única manera que usted puede hacer es decidirse a través de la obediencia, como lo vimos en el capítulo número 2. Ahora bien, dice la Biblia, estamos entregados a muerte. ¿Tienes una lengua larga? Córtale. ¿Tienes unos ojos largos? Córtalos. ¿Tienes unas orejas de chismoso? Ponles un tapón. Y tienes malos pensamientos, empiécelos a cuadrar, porque si no, de verdad que las cosas no funcionan para los fines y propósitos para los cuales fuimos creados. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Así pues, hermanos, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que ¿qué? ¿Se puede echar la gracia de Dios a la basura? En tu vida se puede ir a la basura. Porque siendo tan ricos fuimos, dice la palabra de Dios, que Él fue ¿qué? Empobrecido para que nosotros ¿qué? Y esa es nuestra condición espiritual, moral, física, emocionalmente hablando. De repente nos falta mucho. ¿Cuál es el problema? ¿De quién es el problema?
Hermanos, de repente, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, dice Filipenses, Efesios, que llenan todos los vacíos del hombre. Está ahí. Uno la llena con adulterio, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos. ¿Habrá hermanos perruchos? Somos bien bravos. Es que hermanos somos de guerrero. No, usted desde el cielo, desde que aceptó a Cristo, no es de guerrero. Somos guerreros ¿de qué? De los bravos. Si es bravo, amárrenlo. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de ser diferentes. ¿Y con qué empezamos a llenar nuestros vacíos? Desde la primera vez que Adán pecó, ¿sabes qué hizo inmediatamente? Se vio como es, desnudo. ¿Y qué hizo? Desde allí el hombre comenzó a hacerse autosuficiente. ¿Qué se coció? Unas hojas de higuera. Las personas que teniendo a Cristo siguen tratando de ser autosuficientes, de verdad, hermanos, que de pronto no les ha amanecido. Y de repente uno entiende que, hermanos, debemos de aterrizar. ¿Y por qué Dios me está allá? Porque te amo todavía. Y te tengo que enseñar que de pronto no debes de confiar tanto en ti. Hermanos, y manifiestas son las obras de la carne. Y volvemos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué más? Hechicerías, pleitos, enemistades. ¿Qué cosa tan fea? ¿Hay cristianos así? Están los ejemplos en todas las cartas, y creo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque de pronto no hemos decidido a vivir una vida donde se manifiesta la gloria de Dios. ¿No es lo que dijo el himno? Y el mundo a Cristo pueden vivir. Sé que es un poquito tarde, pero creo que vale la pena ir cambiando de cada día más. Hermanos, la gracia de Dios, si usted la está desperdiciando, un día va a encontrarse con Dios y le va a juzgar en el tribunal de Cristo. No en el gran trono blanco, en el tribunal de Cristo, que es diferente. Terminamos. Dice la Biblia, el versículo número 2, porque dice, ¿en tiempo qué? Hoy pueden ustedes cambiar si ustedes quieren. Pero ya soy cristiano. Sí, pero no soy todo el cristiano que Dios espera de mí. Hoy pueden. En tiempo aceptable de la Biblia. Hoy yo puedo dejar la gritería. Hoy yo puedo dejar la amargura. Hoy yo puedo dejar la inmundicia. Hoy yo puedo dejar todo aquello que de pronto mi vida la tiene ocupada. Y las cosas de Dios no llegan a mi vida. Están ahí, pero no llegan. Hermanos, no es por obra. Sé que no es por obras. Yo no estoy diciendo que una sola cosa de esas pudieras bajar a tu cielo. En tiempo aceptable y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He ahora el día de la salvación. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos, por su gracia somos perdonados. Pero si tú supieras cuántas cosas caben en su gracia, de pronto uno no tendría el corazón ni las bodegas de su corazón llenas de cosas que no convienen. Segunda de Corintios 7:1, por eso dice la palabra de Dios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debes de hacer? ¿Quién limpia tu alacena? ¿Quién limpia tu closet? ¿Quién limpia tu cocina? Eres tú. ¿Quién lo llenó? Lo llenaste tú. Sus caminos lo llenaron. No, Señor, yo pensé que no, voluntariamente pecó, voluntariamente debe de apartarse de él. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De cuál? De toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? ¿Saben qué le pasó a los sacerdotes allá? No tuvieron temor de Dios. Y las cosas se convirtieron en algo equivocado. Lea usted otra vez. ¿Cuál fue la lectura de emocional? Malaquías, capítulo número 2. Hermanos, qué bendición es ser obediente. Y obediente no es ser menso, porque de pronto los hijos más obedientes, porque mi hermano ser obediente es una gran bendición, que hasta lo último de tus días. ¿Saben cómo murió Abraham? En buena vejez y
verdaderamente bendecido. No acabó mal. Entonces, debe pues existir una limpieza, número uno, a conciencia de nuestra carne y de nuestro espíritu. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué es lo que desea tu carne? Sí sabes. ¿Sabes qué es lo que desea tu espíritu? Y tu carne a veces desea dormirte en el templo, no lo ande haciendo. Es necesario morir a nuestras ¿qué? A nuestras pasiones carnales, a nuestros ánimos equivocados. ¿Cuánta gente hay deprimida en el templo? ¿Cuánta gente se siente ofendida en el templo? ¿Cuánta gente se siente agredida en el templo sin que ese sea el propósito? Estos son los que nos alejan de nuestra verdadera realidad y de cierto modo nos limitan a una condición determinada, lejos de los propósitos de Dios. Hermanos, estar en el reino de Dios. Ustedes han oído un comercial que de pronto ahorita ya nadie quiere. Ya creo que hasta lo quitaron de la televisión. Hay un comercial que había: Piojo, méteme. ¿Sí lo habían visto? Que hay mucha gente que ya ni sirve para el fútbol, pero está diciendo: Piojo, méteme. Hay mucha gente que está en las bancas, y no porque estén sentados. Hay mucha gente que en el reino de Dios está en la banca. ¿Saben por qué? Porque le he dicho a Dios: pero yo no quiero ser limpio de muchas cosas que tengo. Ese era Pedro. ¡Oh, Jesús! A mí me limpia los pies. Jamás, dijo, ni en 1.000.000 de años. ¡Ja! Si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo. ¿En qué? Estaba en el reino, pero ibas a estar en la banca. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos están en la banca porque tienen un testimonio destruido? Son cristianos, van a llegar al cielo, yo no digo que no, pero tienen un testimonio verdaderamente triste. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados con la palabra, no quieren ser lavados con la palabra. Y aunque Señor, méteme a mí, yo quiero hacer eso, el Señor dice: no te preocupes. Vas a ir al cielo de pronto, pero si no te limpias con la palabra, eso dice: yo no, ¿qué más puedo hacer? Ahora bien, eso a veces nos hace llorar, nos hace poner tristes, nos duele en la carne, porque eso duele con ganas. Y en nuestro espíritu, para lo cual Dios preparó también la solución, la cual da a través del proceso de personas que permanecieron confiando en Él. Y hoy sus vidas, hermanos, son increíbles. Su vida es increíblemente mejor que lo que de pronto hubiese podido planear para sí mismo. Entonces, y las misericordias de Dios, hermanos, encontramos consuelo y comenzamos a dar de pronto una actitud diferente. Y nosotros de pronto, dice la palabra de Dios, para terminar, en el capítulo número 5, en el versículo número 7, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7 dice eso. ¿Y saben qué? Sí hay cristianos que viven una vida linda. Sí hay cristianos que tienen una situación diferente. Sí hay cristianos de esos. Esos son los que de pronto ya pasaron por situaciones difíciles, no son egoístas, comparten, consuelan, ayudan, dan la mano, tienen ese testimonio de poder estar ayudando a los demás. De manera que, ¿qué? De manera que nosotros aprendamos a que tenemos que hacer una limpieza a conciencia, de forma personal, de que nadie me esté diciendo. El Espíritu Santo nos dice en qué andamos mal, de carne y de espíritu. Vuelvo a decir, las promesas de Dios están ahí, no llegan, ese no es asunto de Dios, es un asunto personal. Hermanos, nos extendimos un poco, es casi predicamos 1 hora. Que Dios les bendiga.